En este video vamos a resolver problemas, ejercicios de diversos contextos relacionados con el perímetro o el área de figuras. Tenemos por acá que Sebastián elaboró un pañuelo con forma de triángulo equilátero. Ya nos están diciendo con qué figura van a trabajar, cuya medida de uno de sus lados es de 40 centímetros. Además, él requiere colocar una cinta de tela a la totalidad del borde de ese pañuelo. La pregunta es, ¿cuántos centímetros de esa cinta como mínimo requiere colocar Sebastián? Bueno, lo primero es que ustedes tienen que saber qué es un triángulo equilátero. Ese triángulo que están viendo ahí en color azul no venía en el ejercicio. El ejercicio venía sin figura. Pero ustedes tienen que recordar que el triángulo equilátero es aquel triángulo donde los tres lados miden lo mismo. ¿Ok? Eso es lo primero que tenían que recordar. Y aquí les están diciendo que uno de sus lados mide 40. Por ejemplo, este lado mide 40. Pero al ser un triángulo equilátero, donde todos miden lo mismo, significa que cada uno de ellos mide 40. Y la pregunta es cuántos centímetros de esa cinta, como mínimo, requiere colocar Sebastián. La cinta se va a poner alrededor, lo que significa que se va a colocar cinta en este lado, cinta en este y cinta en este otro. Ese es el concepto de perímetro de una figura. El perímetro es la suma de los lados. Entonces yo tengo que sumar las tres medidas que ustedes están viendo ahí. El perímetro se calcula, en este caso que es un triángulo, sumando las tres medidas de los lados, pero son lados iguales. Entonces el perímetro es igual a sumar 40 más 40 más 40, que termina siendo una suma muy fácil. Lo pueden plantear como ustedes se sientan más cómodos haciéndolo. Yo lo voy a hacer a la manera tradicional. Y recuerden que la suma empieza aquí con las unidades y luego con las decenas. Si sumamos el 0 tres veces nos va a dar 0. Y si sumamos 4 más 4 son 8. Más 4 son 12. Y con esto concluimos la suma. Significa entonces que el perímetro es de 120, que necesitan como mínimo 120 centímetros de cinta. Así que al leer con cuidado, vea que en ningún momento mencionaron la palabra perímetro, pero colocar alrededor algo en una figura geométrica generalmente es porque están preguntando por el perímetro. La siguiente figura representa una cancha con forma rectangular. Entonces se nos presenta un rectángulo con dos medidas, aquí un 12 y aquí un 6. Esta medida de 12 que tenemos aquí arriba va a ser la misma medida que va a estar abajo. Entonces vamos a ponerla de una vez. Y esta otra medida de 6 va a coincidir con la del lado izquierdo, porque en un rectángulo siempre vamos a tener esta situación, ¿verdad? Este 12 le podríamos llamar que es la base o simplemente la parte largo, ¿verdad? Largo. Y también tenemos el ancho o la altura. Entonces, teniendo claro que es un rectángulo y que ahora tenemos esas medidas confirmadas, vamos a ver qué nos preguntan. De acuerdo con la información anterior, si una persona requiere colocar un hilo de alambre en la totalidad del borde de esa cancha, entonces, ¿cuántos metros de alambre como mínimo requiere colocar? Es una pregunta muy parecida a la anterior, donde tenemos que colocar alambre alrededor. Entonces significa que nos están preguntando por el perímetro. ¿Y el perímetro qué es? El perímetro es
La suma de los lados. Simplemente tenemos que sumar estas 4 medidas que estamos viendo ahí. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? Bueno, esto lo pueden hacer de muchas maneras y se tiene que llegar al mismo resultado. Ustedes pueden simplemente plantear la suma y más fácil si ustedes tuvieran por ahí una calculadora. Perímetro es 12 más 6 más 12 más 6. Si tienen una calculadora, pueden hacerlo directamente así, sin complicarse mucho. Pero si no tuvieran la calculadora, ahorita decimos cuál es el resultado. Si no la tuvieran, sería conveniente que ustedes apliquen aquello de, ok, el perímetro es 2 veces la medida del largo, o sea que tenemos que multiplicar 2 por 12. Vamos a hacerlo de esta manera aquí abajo. Perímetro sería 2 por 12 para sacar entonces cuánto alambre se ocupa arriba y abajo. Y a eso le vamos a sumar 2 veces el ancho o 2 veces su altura. Porque tenemos 2 veces el 6. Entonces eso sería 2 por 6. De esta manera ustedes resuelven la multiplicación 2 por 12. ¿Cuánto es 2 veces 12? Eso creo yo que es una multiplicación muy fácil. 2 veces 12 es 12 más 12, que sería 24. Y para el ancho, 2 veces 6. ¿Cuánto es 2 veces 6 o 6 más 6? Son 12. Y por último nos queda sumar 24 más 12, que aquí sería, recuerden primero las unidades, 4 más 2 son 6 y 2 más 1 son 3. Por lo tanto, el perímetro de esa figura sería 36, que es el mismo 36 que les hubiera dado a ustedes hacerlo de esta manera directa, con o sin calculadora. Ustedes van sumando 12 más 6 son 18, más 12 son 30, más 6 darían el mismo 36. Así que busquen la manera más cómoda para poder resolver este tipo de operaciones. Pero lo más importante es entender que el perímetro de esta figura era sumando todos sus lados. No importa en qué orden ustedes hagan esta suma, o lo hacen por multiplicación, 2 veces el 12 más 2 veces el 6, tenían que llegar al mismo resultado de 36. La siguiente figura representa la superficie del piso de una habitación de una casa. Bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos una figura, ya la ven, ¿verdad? Ya saben cuál es. Es un cuadrado. ¿Por qué es un cuadrado? Porque me están diciendo que este lado mide 5 y que este lado también mide 5. Ya con eso confirmamos que es un cuadrado, además de sus ángulos rectos. Véanlos aquí. Entonces, ya con estos detalles confirmamos que este mide 5 y que también este lado de aquí mide 5. Vamos a ver qué nos van a preguntar, si por área o por perímetro. De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar cerámica en la totalidad de la superficie de ese piso, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de cerámica se requieren colocar? Aquí hay dos palabras claves. La primera palabra clave es sobre la superficie, ¿verdad? Que se va a colocar sobre la superficie, o sea, sobre todo esto. Y además que nos preguntan cuántos metros cuadrados. Ya con eso ustedes deberían de captar que lo que nos están preguntando es por el área de la figura. Una cosa es que nos pregunten que requieren colocar una cinta alrededor. Si nos hablan de algo de que hay que colocar alrededor, generalmente es un perímetro. Pero si nos hablan de la superficie y además de metros o de unidades cuadradas, entonces estamos hablando de que nos preguntan por un área.
Ahora, ¿cuál es la fórmula del área del cuadrado? La fórmula del área del cuadrado, como todos los lados son iguales, sería la multiplicación de lado por lado. De estos dos lados con los que teníamos era suficiente para sacarlo. Los otros que puse, digamos que no hacían falta. Lado por lado. Entonces lo único que tienen que hacer para resolver esto es multiplicar 5 por 5. Y 5 por 5, ya eso es el manejo de ustedes de las tablas. 5 por 5 sería 25. Quiere decir que se requiere 25 metros cuadrados de cerámica para esa superficie de la habitación de la casa. Entonces, mucho cuidado y tienen que saber diferenciar cuando es área lo que piden o si hubiera sido el perímetro. La superficie de una mesa tiene forma de cuadrado, cuyo perímetro es de 12 metros. Ok, nos están ya diciendo que la figura es un cuadrado y que tiene un perímetro de 12. Este cuadrado que viene aquí, yo lo dibujé, no viene en el ejercicio. Si se requiere cubrir la totalidad de la superficie de la mesa con plástico adhesivo, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de ese plástico se requiere para cubrir la superficie de la mesa? Vean qué ejercicio más interesante. En lugar de darnos la medida del lado, nos están dando el perímetro. Y lo importante ahorita es detectar, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que averiguar? Dice que se requiere cubrir la superficie de la mesa y la pregunta es ¿cuántos metros cuadrados? Significa que vamos a averiguar el área del cuadrado. Y la fórmula del área del cuadrado es lado por lado. La pregunta es, ¿tenemos la medida del lado? No, lo que tenemos es el perímetro que es 12. ¿Y recuerdan ustedes qué es el perímetro de una figura? El perímetro de una figura es la suma de los lados. Quiere decir que ustedes tienen que averiguar cuál es la medida de cada uno de los lados que son iguales porque es un cuadrado para que el perímetro me dé 12. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que para averiguar la medida del lado vamos a dividir los 12 entre los 4 lados que tenemos ahí. Traten ustedes de distribuir 12, que sume 12 aquí en estas medidas que están acá, que son iguales. ¿Qué número tiene que ir ahí para que la suma me dé 12? Y los 4 números, perdón, tienen que ser iguales. Por eso, si no lo logran sacar así, hacemos la división. Tenemos 12 y lo vamos a dividir entre 4 lados. Esa división puede ser que muchos de ustedes la logren sacar, pero si no, tienen que hacer esto. Y si tienen la oportunidad de una calculadora, la pueden usar. ¿Cuánto es 12 dividido entre 4 lados que son iguales? ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? Por la tabla, ustedes tienen que saber que sería 3 veces. 4 por 3 me da 12 exactamente. ¿Y cuánto sobra? No sobra nada. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de estos lados del cuadrado mide 3. Eso era lo que había que llegar primero, porque nos dijeron que el perímetro era 12. Compruébenlo para que vea. Sumen 3 más 3 más 3 más 3 me da 12. Y este era el primer paso. Ahora viene el segundo paso. Contestar cuántos metros cuadrados. Recuerden que cuando ustedes ven esta palabrita, alguna unidad, metros, centímetros, al cuadrado, quiere decir que tienen que sacar el área. Y la fórmula del área es lado por lado. Por lo tanto, ya ahora que tengo el lado, el área es 3 por 3. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9. Significa que necesitamos 9
metros cuadrados de plástico para cubrir la superficie de la mesa. Entonces, muy atentos a este tipo de pregunta, porque si a ustedes les dan un perímetro de un cuadrado, lo que tienen que hacer es agarrar este perímetro y dividirlo entre 4, porque el cuadrado tiene 4 lados iguales. Esa era la clave para resolver este ejercicio. La siguiente figura muestra la ubicación de la casa de José, la casa de Lucía, la de la escuela y la del parque de la comunidad. Y aquí tenemos casa de José, el parque, la escuela y la casa de Lucía. Las ubicaciones corresponden a los vértices de ¿qué figura? Fíjense que la figura es un rectángulo. ¿Por qué yo sé que es un rectángulo? Bueno, la forma no es tan difícil de identificar, pero nosotros vemos que es un rectángulo también por sus 4 ángulos rectos, 4 ángulos de 90. De acuerdo con la información anterior, la distancia que hay desde la casa de José hasta el parque es la misma que hay desde la casa de Lucía hasta. Entonces aquí ustedes tienen que ir a verificar esas distancias. Vamos a ver la distancia inicial que nos dan. La casa de José hasta el parque. Aquí tenemos la casa de José y llegamos hasta el parque. Esa distancia es lo que llamaríamos el ancho, ¿verdad? Un rectángulo tiene largo y tiene ancho. Entonces casualmente nos están hablando del ancho. Dicen que esta distancia es la misma que hay. Ok, ustedes por características del rectángulo tienen que saber que esta medida va a ser la misma que esta otra de aquí. Y ya ustedes ven que esto vale 500, quiere decir que aquí también hay 500. Pero lo que nos están preguntando no es por la medida. Nos están preguntando que la distancia que hay desde la casa de José hasta el parque es la misma que hay desde la casa de Lucía hasta dónde. Ajá, correcto. Ustedes tienen que agarrar hacia arriba porque es la misma distancia que hay aquí. Entonces, es la misma distancia desde la casa de Lucía hasta la escuela. Esa es la respuesta que tienen que ir a marcar. Simplemente era una comparativa entre estas dos medidas del rectángulo que son iguales. La siguiente figura representa dos senderos de una reserva biológica, uno de ida y otro de regreso, desde la entrada hasta el mirador. Y aquí tenemos la figura y esta parte nos marca la entrada a la reserva biológica y aquí tenemos el mirador. Dice, el sendero de ida se utiliza para realizar un recorrido que inicia en la entrada, pasa por el mariposario y finaliza en el mirador. Lo que significa que ese sendero de ida es desde la entrada, pasando por el mariposario y finalizando en el mirador. Entonces el sendero de ida es el que está de color amarillo. Y el de regreso se utiliza para realizar un recorrido que inicia en el mirador, pasa por la oficina del guardaparques y finaliza en la entrada. O sea que el sendero de regreso, entonces empieza en el mirador, pasando por la oficina y finalizando aquí en la entrada. Eso es importante, tener claro cuál es el de ida y cuál es el de regreso. Asimismo, una persona se trasladó desde la entrada hasta el mirador. O sea, quiere decir que hay una persona que empezó aquí y terminó en el mirador, lo que significa que hizo este recorrido que les estoy marcando a ustedes, porque lo hizo por el sendero de ida. Y luego se trasladó desde el mirador
hasta la entrada por el sendero del regreso. Esa persona hizo primero este recorrido y después hizo este otro. De acuerdo con la información anterior, el recorrido que realizó esa persona por el sendero de ida es, veamos las opciones, igual que el recorrido por el sendero de regreso, mayor o menor. O sea, tenemos que comparar las distancias. Las distancias recorridas al hacerlo por el recorrido, ¿verdad? Por el sendero de ida respecto al de regreso. ¿Creen ustedes que este recorrido es igual, mayor o menor a este otro de aquí? Creo que a simple vista se nota que los recorridos son iguales, pero ustedes lo tienen que comprobar o entender porque la figura con la que estamos trabajando es un romboide. Esta figura es un romboide porque estamos aquí con dos ángulos de 150 que están opuestos entre sí. Por aquí tenemos un ángulo de 30 y claramente este de aquí también va a ser de 30. Al yo entender que esto es un romboide, estos 500 son los mismos 500 que están aquí, porque el romboide, sus lados opuestos son iguales, 500, 500, 750 con 750. Si ustedes entienden la figura del romboide, sabían que el sendero de ida iba a tener la misma distancia que el sendero de regreso. La siguiente figura representa una cancha de fútbol con forma rectangular. Aquí tenemos el rectángulo donde la parte larga o las bases, así como está la figura ahorita, podríamos llamarle base, sería de 90. Y el ancho o la altura sería de 40. Apenas nos dicen que es un rectángulo, uno tiene que automáticamente entender estas medidas que yo acabo de poner. De acuerdo con la información anterior, si una persona le da una vuelta completa a esa cancha, caminando sobre la línea del borde, entonces la distancia que recorre significa que vamos a suponer, porque no nos dicen dónde empezamos la vuelta, vamos a suponer que nos posicionamos aquí. Entonces caminó por el borde, recorrió 40, recorrió 90, otros 40 y otros 90. ¿Qué concepto es ese? Ese es el concepto de perímetro. Y el perímetro se consigue sumando la medida de los lados. Así que ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Pueden sumar 40 más 90 más 40 más 90 y si les permiten utilizar una calculadora, muchísimo más fácil para ustedes. Nada más hagan esa suma, con o sin calculadora. Pero también podríamos utilizar la otra fórmula del perímetro, donde multiplicamos dos veces la medida del largo, porque tenemos dos veces el 90. Entonces podemos decir 2 por 90 más, y ahora vamos a multiplicar dos veces a quién, al 40. En el rectángulo podemos hacer esto siempre. Y ya ustedes resuelven como quieran la multiplicación de 2 veces 90. 90 más 90 son 180. Y 2 veces 40, 40 más 40 sería 80. Y para finalizar tenemos que sumar 180 más 80, que lo voy a hacer por aquí arriba para practicar la suma. 180 más 80
sería, recuerden empezar siempre por las unidades. 0 más 0 da 0. 8 más 8 son 16 y llevamos 1. 1 y 1 que llevaba 260. Entonces, el perímetro, la cantidad de distancia que recorrió esa persona fue de 260 metros. Ese mismo 260 les hubiera salido a ustedes si hubieran sumado esto directamente en una calculadora. Ya como le digo, depende de las posibilidades y de lo que le permitan hacer en su prueba. Por lo tanto, la distancia que recorrió fue 260. Importantísimo entender el concepto de perímetro. Y pueden empezar a sumar por donde ustedes quieran, que van a llegar siempre al mismo 260. Considere el siguiente cuadrado que representa el piso de un dormitorio que tiene una casa. Tenemos un cuadrado con una medida de 8. ¿Eso qué significa? Al ser un cuadrado, quiere decir que todos sus lados son iguales automáticamente. De acuerdo con la información anterior, si se requiere colocar cerámica en la totalidad del piso de ese dormitorio, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de cerámica se requieren colocar? Ok, esta es la clásica pregunta de área de un cuadrado. Y aunque no mencionan la palabra área, con solamente lo de colocar cerámica en la totalidad del piso, ustedes imagínense aquí todos los cuadritos de cerámica que están colocando sobre la superficie, eso es área, pero la palabra clave es metros cuadrados. Las unidades cuadradas son de área. Entonces, tenemos que recordar cuál es la fórmula del cuadrado. Y la fórmula para determinar el área de un cuadrado es lado por lado. ¿Cuánto mide cada lado? Cada lado, todos los lados miden 8. Entonces, se multiplica 2 veces, lado por lado, o sea, 8 por 8. Y lo único que tienen que recordar ustedes es la tabla del 8. ¿Cuánto es 8 por 8? Sería 64. Aquí la clave era recordar la fórmula, porque generalmente en la prueba no vienen fórmulas. Ustedes tienen que recordar que la fórmula del área de un cuadrado, para averiguar los metros cuadrados, en este caso que las unidades eran metros, tienen que multiplicar los dos lados que son iguales. 8 por 8, 64. Carla desea colocar una cinta decorativa alrededor de un mantel, la cual tiene forma rectangular. Si la medida del largo de ese mantel es de 100 centímetros y la del ancho es de 50 centímetros, entonces, ¿cuántos centímetros de esa cinta como mínimo necesita comprar Carla? Ok, primero nos confirman que la figura es un rectángulo. Esto yo lo dibujé para explicarles. No viene en la figura, pero ustedes tienen que practicar dibujar rectángulos, sencillitos pero que les ayuden. Nos dicen la medida del largo que es 100 y del ancho que es 50. Entonces vamos a poner el largo es 100 y el ancho es de 50. Pero como eso es un rectángulo, ustedes saben que la medida de abajo es la misma medida de arriba y la medida de la izquierda es la misma medida de la derecha. La pregunta es, ¿cuántos centímetros de esa cinta se necesita comprar? Porque es una cinta que va alrededor del mantel, que es el rectángulo. Quiere decir que se puso cinta aquí, aquí, aquí y aquí. Va alrededor. ¿Y cuál concepto es ese? ¿Área o perímetro? Recuerden que cuando se coloca
algo alrededor es perímetro. ¿Y cómo se calcula el perímetro de una figura geométrica? Sumando la medida de los lados. Quiere decir que lo único que tienen que hacer ustedes es sumar estas 4 medidas en el orden que ustedes quieran. 100 más 50 más 100 más 50. Lo pueden hacer con calculadora, lo pueden hacer mentalmente, porque me parece a mí que no es una operación difícil. Si tienen la oportunidad de usar la calculadora, pues úsenla. Entonces voy a dejar ahí el proceso y también les voy a explicar la otra manera. El perímetro se puede conseguir multiplicando 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Sería entonces 2 veces, o sea, 2 por 100, más 2 veces el ancho, 2 por 50. ¿Cuánto es 2 veces 100? 200. ¿Cuánto es 2 veces 50? 100. Estoy confiando porque son valores muy exactos. Es como multiplicar o sumar monedas, ¿verdad? Entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera. Si fueran otros números diferentes, lo hubiera planteado. Y ya lo que nos queda es sumar 200 más 100. Y yo creo que todo el mundo sabe que 200 más 100 sería 300. Y ese sería el perímetro, que es lo mismo que nos hubiera dado aquí. El perímetro es de 300. Quiere decir que se necesitan 300, perdón, centímetros de cinta para decorar ese mantel. Y marcamos por acá el 300.